están? Acción Urbana hoy va a recorrer Buenos Aires con un tema que nos preocupa a muchísimos. 80% de las personas en Buenos Aires viven en edificios y hay muchísimos debates muchas veces entre los administradores de consorcio, los encargados o las encargadas de edificio, los propietarios, las propietarias, inquilinos, inquilinas y muchos temas que tienen que ver con el valor de las expensas, los costos, la transparencia, el control, la falta de participación de los vecinos y de las vecinas. Muchas veces estos distintos actores están en conflicto o en tensión y se echan recíprocamente la culpa o la responsabilidad de cuando un edificio no está en condiciones o cuando vienen expensas muy altas. Sobre todo nos preocupa que hay muchísimas personas en situación de precariedad laboral o cuentapropistas y que tienen que pagar expensas muy caras. Muchas mujeres mayores que viven solas. Estos son los datos estadísticos en la ciudad donde hay muchísimas personas solas, la mayoría mujeres con magras jubilaciones que viven en edificios y que no pueden pagar las expensas. Además, hay mucha diferencia entre torres suntuosas en algunos barrios y edificios precarios, a veces incluso viviendas sociales que están en propiedad horizontal, como en el caso de Lugano o en el caso de Soldati, donde mucha gente verdaderamente, si a veces no puede pagar sus alimentos, mal puede pagar la reparación de un ascensor, y eso a veces genera riesgos que son absolutamente predecibles y gravísimos. ¿Qué hace la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son las políticas públicas para administrar estas situaciones de conflicto y sobre todo para atender o asistir a los que menos tienen? De eso vamos a hablar hoy en Acción Urbana y los invito a ver nuestro primer invitado. Bueno, y estamos recorriendo la Ciudad de Buenos Aires, indagando sobre los problemas que tienen los consorcistas, el alto valor de las expensas, las leyes vigentes en materia de administración de consorcios y los conflictos de intereses que a veces hay entre los distintos grupos, propietarios, inquilinos, consorcistas que a veces no tienen los mismos derechos, los administradores, los porteros, los encargados de edificio. Así que vamos a hablar con un experto en este tema, es un periodista de la revista Pequeñas Noticias que verdaderamente ha ido llevando adelante estos temas desde hace muchos años. Contanos un poquito cuáles son los problemas vigentes y qué pasa con la normativa que ahora tenemos y las dificultades que tienen desde tu punto de vista, desde lo que vos has indagado, las personas que tienen que pagar altísimos gastos que a veces no están en condiciones de pagar. Bueno, en este momento hay dos fuentes para el costo de las expensas, dos fuentes de conflicto. Uno es los convenios colectivos de trabajo, que los propietarios reclaman estar presentes en paritarias y no que sean los administradores, los representantes del sector empleador. Ellos reclaman esto teniendo en cuenta de que aducen de que ellos pagan las expensas. Por lo tanto, el costo laboral lo van a tener que asumir finalmente los consorcios. Y el otro tema que en este momento está el foco puesto en eso es la nueva modificación del registro público de administradores a través de la ley 3254. Es una ley de la ciudad, es una ley que se empezó a implementarse el año pasado y es una ley que desarrolló el legislador Abrevaya junto con la mayor parte de las entidades de los consorcistas, y los administradores aducen que esta ley va a recargar las expensas por las imposiciones que impone, y los consorcistas dicen que no, que la ley en sí misma no recarga las expensas y que la Dirección General de Defensa del Consumidor excedió las atribuciones que le da la ley e impone nuevas obligaciones. Así que
en este momento esas son las dos fuentes más importantes de conflicto que hay sobre el valor de las expensas. Ahora, hay muchos casos en los cuales, como vos decís, los administradores no están cumpliendo con sus obligaciones y después debe responder el consorcio. ¿Cómo puede ser que no pueda haber controles más periódicos de lo que hacen los administradores? Porque se encuentran de repente los consorcistas con que no se pagaron los aportes previsionales durante años y verdaderamente, más allá del seguro de caución, tal vez pudiera no haber seguro de caución si pudiera haber alguna forma de transparencia y de monitoreo mayor. Por un lado, por parte del Estado, es lo que nosotros entendemos que es el poder de policía del gobierno de la ciudad y que no se ejerce, porque realmente quien debe controlar que no haya trabajo informal es la ciudad de Buenos Aires. Lo resuelven con este seguro de caución, pero es obvio que eso va a recargar en el consorcio. Hay que tener en cuenta una cosa, la ley 13.512, una ley nacional, es del año 48, se reglamentó en el año 49. Todos los movimientos de los consorcistas, todo el despertar, entre comillas, de los consorcistas, comienza en el año 2000. Entonces, durante todos esos años, realmente hubo un vacío y hubo muchas deformaciones, hubo muchos excesos por parte de los malos administradores. Hoy en día también hay una falta de participación muy importante, no solo de los propietarios en las cosas de sus propios consorcios, sino también de los administradores en las cosas de sus propias entidades. Para darte un ejemplo de las últimas semanas, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal convocó a una reunión en su sede para discutir el tema paritarias. Y fueron a la primera reunión 20 personas, 20 socios de la Cámara, y a la segunda 17. O sea que... ¿Cuántos socios hay en total? Los socios del último padrón electoral fueron unos 600 y algo. O sea que es un porcentaje mínimo. Yo estoy seguro que si la Cámara hubiera convocado a algún experto a hablar en un tema que al administrador le hubiera interesado, hubieran llenado el lugar porque ya ha pasado. Entonces, evidentemente, no hay, si el problema no es inmediato y no es lo que uno necesita en ese momento, uno lo deja pasar. Eso le pasa a los propietarios en sus consorcios. Tanto los propietarios como los administradores reconocen que cuando llaman a una asamblea en un consorcio de 100 unidades bajan 15 personas. Cuesta poner orden, cuesta ordenar los temas, cuesta ordenar prioridades, la gente se agota, eso lleva a menos participación y cuando no hay participación y cuando no hay una vigilancia seria, el mal administrador se abusa, el buen administrador sigue trabajando bien, pero el mal administrador se abusa. Bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir indagando sobre estos temas y buscando soluciones para bajar el precio de las expensas, también para que no haya necesarios trámites burocráticos que, nosotros entendemos que muchas veces podrían evitarse, y también para ver cómo incentivar la participación para que esto sea como en un pequeño núcleo donde comienza la vida colectiva en la ciudad. Hoy, una ciudad llena de edificios es como en otras épocas, los vecinos de la manzana, los vecinos de la cuadra. Hoy la participación se tiene que dar en el ámbito de tu propio edificio. Y estamos en el Súter, uno de los principales protagonistas en cualquier edificio, en todo edificio, es el encargado o la encargada de edificio, y también en este diálogo entre partes preocupadas, inquilinos, propietarios, por la situación de las expensas y la relación con los administradores de consorcios, seguramente este es un tercer actor importante en ver qué es lo que pasa dentro de los edificios, ¿no? Así que estamos con Víctor Santamaría. ¿Cuáles son las posiciones que ustedes han tenido en relación a las últimas leyes que se sancionaron en relación a los temas de consorcios, administradores de consorcios, los debates que está habiendo actualmente? Bueno, en primer lugar, gracias por venir, gracias por estar aquí en nuestra casa. Hubo varias leyes, varias cuestiones que hicieron con respecto a la propiedad horizontal.
Creo que en primer lugar hay una cuestión que en los últimos años, por lo menos los últimos 20, 30 años, la propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina en general fue creciendo y fue avanzando, y la ley de propiedad horizontal a 13.512 se fue utilizando para muchos emprendimientos más allá de los clásicos de edificios, llámese desde cementerios privados, garage, barrios privados, distintos emprendimientos que hacen al régimen de propiedad horizontal. Después, en la ciudad de Buenos Aires tuvo una política muy particular, especialmente a partir del año 2001-2002, donde se creó el registro de administradores, que la ley era la ley 941, donde se generaba un registro para los administradores. Una profesión que no está hoy en día ni siquiera matriculada, que está muy todavía liberada a quien la quiera hacer, digamos. Entonces, y hoy en día la propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires es casi un movimiento, no solamente en cantidad de edificios, sino en cantidad de números, en lo que significa mover la cantidad de expensas en nuestra ciudad. Acá, yo calculo que es arriba de 5.000 millones de pesos anuales, que es lo que mueve la propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se creó un registro. Hubiese sido ideal que se genere un colegio de administradores, porque hubiese tenido una posibilidad de regular aún mucho mayor esa actividad. Y todo lo que signifique la posibilidad de controlar y que le sirva al vecino de la ciudad de Buenos Aires, que hoy en un 80% vive en edificios de propiedad horizontal, creo que es positiva para que tengamos una mejor calidad de vida todos los que vivimos en edificios en la ciudad de Buenos Aires. El encargado es una parte importante en cualquier edificio, no es la exclusiva, digamos, ¿no? Pero es verdad también que el encargado tiene un impacto en lo que tiene que ver con la composición de gasto de despensa entre un 30 y un 40%, depende mucho del edificio. Una última pregunta. ¿Crees que hay alguna posibilidad a través de algún mecanismo de disminuir expensas? ¿Qué cosas se te ocurren que podrían contribuir a disminuir las expensas? El control, a ver, la participación de la gente, como todo, el control del gasto, la transparencia en el gasto. Yo no tengo seguro que sea la autoadministración. Yo creo que la autoadministración son mayores costos si uno no está preparado para llevar adelante la administración. Sí tiene que haber gente responsable y profesionales de la administración, porque cualquier error lo terminamos pagando todo. Entonces me parece que tenemos que estar bien capacitados y tener un personal justamente perfeccionado para llevar adelante esa tarea. Y después digo, el consorcio siempre, yo por lo menos trato, uno por ahí hace política y lo ve desde una óptica diferente. Digo, el consorcio es una pequeña unidad básica, un pequeño comité, una pequeña unidad mínima de participación de la ciudadanía. Hoy tenés 30 o 40 familias en un consorcio que te permitirían hacer otra cosa o tener otra visión de lo que se puede llegar a hacer. Yo qué sé, consorcios que no tienen cochera, poder alquilar cocheras colectivas, acceso a créditos en forma más colectiva para los que viven, no solamente para el consorcio. Digo, se pueden buscar mecanismos de participación y de facilitar no solamente gastar menos, sino cómo poder ingresar desde otro punto de vista. Hay muchos errores que cometen los administradores. El caso de las antenas de televisión o de cable o de telefonía en la terraza de los edificios, el caso del alquiler de la vivienda del encargado, el caso de pintar las medianeras en la publicidad. O sea, no tienen formación y no tienen información para hacer estas cosas y la hacen mal y la termina pagando el consorcio. Por ejemplo, alquilar la terraza, digo, para poner una antena de telefonía, es un error impositivo además, porque ese consorcio tendría que estar inscrito en la FIP para poder alquilar y tener una factura para poder alquilar, y el consorcio supuestamente es una entidad jurídica que no tiene fines de lucro. Entonces, me parece que todos estos temas hacen después que los que vivimos en edificios de propiedad horizontal terminemos pagando más cara las expensas que en lugar de estar pagando lo que corresponde. Pero dijiste algo muy importante: participación, transparencia, profesionalidad y control. Seguimos en Acción Urbana recorriendo Buenos Aires para ver problemas y soluciones en relación hoy al tema de los consorcios y su administración. Bueno, y seguimos en Acción Urbana viendo cuáles son los problemas de las personas que viven o tienen oficinas en edificios, distintos puntos de vista, la posición de los inquilinos que terminan pagando las expensas, pero muchas veces el propietario no se preocupa, no va a la reunión de consorcio y ellos terminan pagando el pato de la no participación del propietario. Nosotros estamos impulsando que los inquilinos puedan participar en las reuniones de consorcio, fundamentalmente en representación de los propietarios, pero que se instituya como una metodología en los contratos de alquiler para que esto sea habitual, o si no, que lo podamos ver a través de una ley. Por supuesto, también es muy importante el debate sobre los costos
la transparencia, el control. De eso estamos hablando con todos nuestros invitados y los invitamos a que nos sigan. De todas maneras, vos sabés que te podés comunicar conmigo a través de www.lubertino.org.ar. Ahí están todos mis proyectos de ley, todas las cosas que estamos haciendo en la legislatura y en cada barrio. Y sabés, si querés que vayamos a ver tu barrio, a ver los problemas, a reunirnos con vecinos o vecinas, nos podés mandar un mail a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar o llamarme al 4338-3078. Seguimos en Acción Urbana para construir juntos la ciudad que vos querés. Y seguimos hablando con protagonistas de este debate sobre las expensas, el funcionamiento y la administración de los consorcios. Y ahora estamos en el espacio donde defienden a los propietarios, a los que de alguna manera a veces padecen una mala administración. Entonces el espacio de defensa al usuario de estos bienes y servicios, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de la actual ley de propiedad horizontal y fundamentalmente de las nuevas leyes con una serie de exigencias, de mayores exigencias para el cuidado de la seguridad en los edificios, para el control de la seguridad en los edificios? Bien, la ley de propiedad horizontal es una ley del año de 1948, es una ley antigua pero que tuvo vigencia hasta ahora. Vale decir, es una ley que sigue funcionando y que ha servido a las necesidades de los copropietarios. ¿Qué ocurre? Es decir, las necesidades, los cambios que hubo a lo largo de estos 60 años, nos encontramos que requiere nuevas leyes que agrupen o ordenen un poco la actividad del administrador. Yo creo que el administrador, si bien las leyes estaban dictadas y estaba totalmente armado, si uno va buscando los distintos artículos de distintas leyes por las cuales se tenían que regir, esta actividad de administración requiere un orden, que una ley que los agrupe, les ordene y les diga: señores, tienen esto, cómo deben liquidar una expensa, qué libros deben llevar como obligatorios. Por más que estuvieran especificados en otras leyes, acá les agrupan de que no se olviden de que tienen que hacer estos libros, que los tienen que reglamentar, que los tienen que trabajar, y que hay muchos puntos que desarrollaba el administrador y que hacía de que no estuviera reglamentado, como la liquidación de expensas. Ahora está reglamentado, bien o mal, estará corregida próximamente o no, sigue un orden y empieza a tener una vigencia. Bueno, ¿hay alguna propuesta, alguna sugerencia que nosotros pudiéramos considerar o que a usted le interesara recalcar? Sí, la intervención nuestra a través de toda la experiencia que llevamos de tantos años, y que yo creo que somos de la asociación que más experiencia tenemos en contactos con propietarios, poder volcarla a los entes gubernamentales o a los entes en los cuales podamos tener la injerencia de emitir nuestra opinión. No quiere decir de que sea la acertada, pero una opinión más. Y si ahora tuviera que plantear algunas cosas concretas de lo que ustedes están como sintiendo principal preocupación, ¿qué diría? Bueno, la preocupación que hoy nos aqueja es el incremento salarial de los encargados, no porque no se lo merezcan, sino que la situación va en discordante con la situación de los copropietarios. Una cosa es el aumento de los encargados, que puede ser de cualquier porcentual que se quiera, pero si los copropietarios, como hablábamos al principio, no lo pueden soportar, el edificio se va a venir abajo. Entonces algo hay que hacer. Hay que aunar para que lo que tenga que abonarse para mantener el edificio sea concordante con los ingresos de los copropietarios. No es tan fácil, no es un producto esto lo que se vende. Cada edificio es un mundo, cada edificio tiene gente de mucho poder adquisitivo y de poco poder adquisitivo. Y si es por igual todos los incrementos por todos lados, evidentemente por un lado revienta, por algún otro lado no se puede llegar a mantener o cumplir con todas las necesidades que indica el gobierno de la ciudad, que son muy valederas, sean en libros nuevos, en cumplimiento de la ley 257, en cumplimiento de una cierta cantidad de elementos de riesgos y de seguridad que son esenciales para la manutención del edificio, pero si no tienen con qué pagarlo tampoco se puede hacer frente. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en Acción Urbana hablando de este tema de los consorcios, de las expensas y de muchísima gente en la Ciudad de Buenos Aires que vive en edificios.
Estamos acá donde están nucleados 1000 administradores y fundamentalmente para ver cuál es la evaluación que ustedes hacen de las leyes actuales, de las leyes vigentes y de la necesidad de modificar algunas para que podamos mejorar la calidad de vida en los edificios, pero también que no haya costos innecesarios. Bueno, en realidad el problema que estamos teniendo ahora, que van a tener todos los consorcios, es que bueno, en el ámbito de la ciudad sobre todo, hay una ley que establece una serie de controles y obligaciones que evidentemente, en lugar de bajar el costo de la expensa, van a provocar que se eleven. ¿Por qué? Porque va a haber una parte del trabajo que se llama edificio seguro, donde va a haber un profesional que va a determinar todo lo que le falta al consorcio y le va a dar un plazo de 180 días para su regularización. Nosotros estamos con el tema de seguridad en los edificios. Esta normativa lo que agrega es un revisor más para revisar si todos los demás que tienen que cumplir funciones, como el ingeniero de ascensores, el ingeniero de la caldera, el de limpieza de tanque, cumplió con su cometido. O sea, lo que está haciendo, como fue en su momento con el tema de ascensores, es que el gobierno privatizó el control. Entonces ahora define en una persona que se ocupe de ir, que es pago por los propietarios y por los consorcios. ¿Cómo sucede esto en otras partes del mundo? No, en realidad cada uno tiene su normativa y no hay controles sobre controles, ¿me explico? O sea, suponete, el área de ascensores que está a cargo de ascensores, ellos verifican que se esté cumpliendo su parte de reglamentación. La parte de los calderistas es igual, o sea, de las calderas, los que certifican. Dentro del gobierno están las diferentes dependencias que tienen que ejercer el control. Ahora, si usted tuviera que sugerir reformas legislativas o de políticas públicas para que haya un menor impacto sobre inquilinos y sobre los propietarios de menores recursos en las expensas, ¿qué propondría? La verdad que es un poco complicado hacer una propuesta, porque realmente la única que se me ocurriría es un sistema de subsidio, porque el tema es cómo elegimos, o sea, cómo elige este edificio, lo bonificamos, este no, o este lo ayudamos, este no, cuando la gente que vive en el edificio es diferente, o sea, no, por ahí no viven todos con el mismo poder adquisitivo. ¿Y los honorarios, por ejemplo, de los administradores tienen un promedio, es un porcentaje fijo? ¿Cómo se establece? No, se pactan. Se pactan. ¿Y entre cuánto y cuánto son del total del volumen de expensas o...? No, y 5... ¿Es absolutamente libre o no, hay...? No, nosotros tenemos, por ejemplo, montos orientativos, pero en realidad la incidencia no llega al 4%. En su momento, en los reglamentos muy viejos, que hacían referencia casualmente a la Cámara, la ponían como referente a la Cámara y era un porcentaje sobre los gastos, ¿no? Que era un 8% más o menos. Pero realmente la experiencia fue cambiando eso. ¿Por qué? Porque entonces era bastante discutido, porque si eran más gastos le aplicábamos el 8, como que se generaban los gastos para subirlos. Entonces, bueno, en realidad se pacta individualmente, es un precio de mercado. Yo creo que lo que tiene que hacer la gente, además de mirar el precio, es mirar quién lo va a administrar para no tener costos adicionales después. Y bueno, y pactar lo mejor posible, como se pacta en todas las cosas, ¿no? Bueno, entonces volvemos también a insistir esta idea de profesionalidad en la gestión y en la administración, control, transparencia y participación por parte de los vecinos, de las vecinas, para que de alguna manera eso contribuya a mejorar la gestión y la administración. Seguimos en Acción Urbana y vamos a otro protagonista de este debate y de este aporte para que podamos bajar el precio de las expensas y podamos administrar mejor los consorcios. Bueno, y Acción Urbana de hoy llega a su fin. Hemos escuchado distintas voces, distintas campanas sobre este tema que nos incumbe a casi todos, porque el 80% de los habitantes de Buenos Aires vivimos en edificios. Y fundamentalmente este tema tiene que ver con proponer una mayor participación para que quienes son propietarios o inquilinos
encargados, encargadas, puedan estar involucrados en el cuidado de los edificios para la seguridad de todos, también para el bienestar, para que los edificios verdaderamente sean más humanos y para que no se gasten dineros o recursos de más en cuestiones burocráticas o innecesarias. Vamos a seguir trabajando estos temas junto con los distintos sectores involucrados, pero lo más importante es propiciar una mayor participación de los vecinos y de las vecinas, un mayor involucramiento para el control de los gastos, para una mejor administración y, por supuesto, un Estado presente que se preocupe por la calidad de vida de quienes están en edificios y muchas veces están en riesgo para sus propias vidas por la falta de control o del agua de un tanque o de un ascensor o un edificio que está rajado. Así que seguimos con Acción Urbana. Si querés que vayamos a tu barrio, comunicate conmigo, mariajoselubertino@legislatura.gov.ar. Si querés acercarnos un proyecto, una propuesta, una inquietud, un problema, estamos a disposición. 4338-3078 de lunes a viernes de 8 a 21. Y confía en mí, confía en nosotros. Vamos a estar en cada rincón de la ciudad donde haya un problema, tratando de buscar una solución. Vamos a trabajar juntos hasta encontrarla y para construir esta Buenos Aires que queremos que sea más humana, más equitativa, más inclusiva y que nos contenga a todos y a todas. Chau, hasta la semana que viene.